pecados capitales desde mi punto de vista que la UOC comete son cómo es ser estudiante en la UOC, qué beneficios, qué pros y qué contra. Así que vamos a adentrarnos un poco en mi opinión sincera. Hace muchísimo tiempo que quería hacer este vídeo sobre cómo se estudia en la UOC, cuáles son los beneficios, los pros, los contras y qué trampas más o menos podemos encontrar como estudiantes de la UOC. Yo soy Flaviana, tengo 38 años y este es mi primer año en la UOC. Este es de hecho mi segundo semestre en la UOC. Quería hace tiempo poner esta reseña, pero al final he preferido esperar a que pase el tiempo para poder dar una opinión sincera y verdadera, y que tú como alumno que esperas encontrar una buena reseña, que encuentres la reseña de verdad basada en... Depende muchísimo la carrera que estás haciendo. Yo creo que eso es ya crucial, así que veáis que esta es mi experiencia real. No intento ni beneficiar, pero tampoco menospreciar a la universidad, sino que voy a dar una reflexión mía basada en las 7 asignaturas que he cursado durante estos primeros 2 semestres, ya que la UOC nos vende pues una cosa y luego cuando empiezas a estudiar te encuentras otra totalmente distinta. Con lo cual partimos de la base que para acceder a la universidad de la UOC tienes que tener ciertos requisitos, que eso ellos cuando te venden en la llamada te los explican perfectamente. En mi caso he tenido que entrar con el acceso de la universidad para mayores de 25. Y ojo aquí que influye mucho el ramal en el cual tú te estás examinando a la hora de hacer el examen. Si haces arte o humanidades, ciencias jurídicas o cualquiera de estos ramales, que creo que había 4 ramales, ¿no? Cuando te examinabas del acceso de mayores para ciencias jurídicas y sociales y humanidades, que te las aporta el examinarte de una asignatura como por ejemplo fue geografía. Yo me examiné de 4 en la Universidad de León, en la PAU de 2025. Me saqué el acceso y con el carnet que te dan en la universidad de acceso a la universidad puedes meter la documentación y entrar en la UOC. Bueno, pues volviendo un poco a la UOC, mi experiencia es la siguiente. Cuando yo he hablado con el comercial, porque obviamente como en todas las universidades cuentan primero con un comercial que te hace esta llamada termómetro para ver un poco tus estudios, qué carrera quieres hacer y también orientarte un poco sobre qué asignaturas coger en un inicio, porque claro, vienes de no saber qué hacer. Si tienes las ideas claras, perfecto, pero es que es muy difícil que tengas unas ideas claras cuando tú no has estado en la universidad. Si es tu segunda carrera, tercera y demás, ya sabes cómo funciona, pero cuando es la primera es bastante complicado. Yo, por ejemplo, no entendía nada sobre los puntos, no tenía ninguna lógica en mi cabeza. Pero cuando me ha llamado el comercial me ha explicado perfectamente qué es, qué significa y cómo se calculan para que tú saques estos créditos para que puedas terminar la carrera. Entonces a mí me ha recomendado, como estoy trabajando, no coger más de 3 asignaturas por un inicio para poder ver cómo me desenvolvía, cuál era mi ritmo de estudio. En mi caso he sido afortunada porque yo venía de un montón de años seguidos estudiando. Finalmente he trabajado como profesora en mi propia escuela de maquillaje, tenía previamente un máster, un curso superior de copywriter con una escuela que fue un auténtico desastre, pero sí que aprendí muchísimas cosas. De hecho, ahora en toda la asignatura hay muy poquitas cosas nuevas que en las asignaturas, las 2 asignaturas que he cursado de marketing, me dijeran realmente nuevas. Es que yo ya había hecho aquel temario, con lo cual me había ayudado muchísimo los estudios previos, así como el hacer contenido, el llevar muchos años en redes sociales. De hecho, yo desde el año 2018, 17, 18 programo mis ads, con lo cual yo sí sabía parte de las cosas. No quita que me queda un montón por aprender y que hay cosas nuevas, pero una persona que es estudiante, que es madre, que es trabajadora, tiene que valorar muy bien cuántas asignaturas quiere coger. Yo empecé con 3 y no ha sido fácil. Además, en las 3 tenía examen, solo una era de pasar la asignatura con evaluación continua, que significa que no tienes un examen, que eso también es muy importante. Cuando entres en la UOC tienes que ver si esta asignatura tiene examen o son asignaturas que se aprueban a través de evaluación continuada, pero ojo, que esta evaluación continuada también tiene una prueba global, y en esta prueba global pues depende de la asignatura, te puedes encontrar, como nos pasa ahora, que en derecho hay un tipo de examen global, pues es un examen, no es algo que tienes que escribir que te dé tiempo, no. Te van a abrir el aula, tienes 15, 20 o media hora y lo haces de tirón. Ahora, la parte importante, que eso sí que os tenéis que centrar, lo que os había dicho, tienes que entender muy bien qué es la evaluación continuada, qué es la evaluación a través de exámenes y cómo son los tipos de exámenes, porque ojo que esto tiene tela. Hay exámenes en donde tú tienes que tener doble cámaras, tienes que sincronizar teléfono, aplicaciones,
sí que es verdad que tenéis soporte durante meses, no se puede rebatir eso a la UOC porque lo hacen muy bien, pero tienes que tener un espacio adecuado, que estés preparado. Y por ejemplo, en muchas asignaturas vais a encontrar que os dicen que podéis consultar materiales. Bueno, pues ojo, yo con esto no estoy de acuerdo. Sí que es verdad que te da cierta confianza y que tú sabes que los apuntes más importantes te los puedes pegar a la pared y que al final de estas nociones que se te pueden olvidar, que tengas ahí un par de cosas flash como por acrónimos, siglas o algo que tú te acuerdes, o algunas fórmulas según la asignatura que tengas, para que no te pierdas y te pones nervioso, porque es más factor nervios lo que mata en un examen. No es que no lo sepas, sino que los nervios traicionan, como nos pasa a todos, con lo cual un poco de ayuda viene bien, pero cuando empiezas a empapelar, a comerte la cabeza y además pierdes el examen, porque cuando empiezas a buscar se te va el tiempo, no te das cuenta y ves que no puedes terminar el examen y lo vas a suspender. Con lo cual lo mejor es que te pongas 2-3 cositas mínimas que tú sepas que te van a ayudar, que además te avisan más o menos de los módulos que te vas a examinar, te examinas de todo lo que has estudiado, que es lo más normal del mundo, y que tires para adelante y que vayas con lo sabido, lo de toda la vida que se hace en todos los exámenes, que es igual. Y una cosa os digo, que los exámenes no son fáciles, por mucho que digan que son fáciles, pues no son nada fáciles. Por ejemplo, en mi primer semestre me había matriculado porque yo estoy en el grado de la carrera de Marketing e Investigación de Mercados, lo llaman MIM. Es una buena carrera y es difícil de encontrar en otras universidades. También el precio es bastante razonable, sí que por ejemplo en el segundo semestre van subiendo los precios, así que en mi primer semestre me había matriculado de lo que es Fundamentos de Marketing, Iniciativa Emprendedora e Introducción a la Empresa. Bueno, pues las 3 asignaturas, 2 de ellas tenía exámenes. En Marketing he tenido exámenes y en Introducción a la Empresa, que trataba un poco más de logística, de fórmulas, de cómo calcular VAN, TIR, fórmulas de logística, que tú puedas saber hacer un balance de cuenta de una empresa. Han sido 3 asignaturas que me han gustado muchísimo. Entre ellas, la que más se me ha complicado ha sido la Introducción a la Empresa, que era evaluación continuada. Y aquella asignatura ha sido una auténtica calvario. Yo sé que no es corto el vídeo, pero no me queda otra, porque al final no lo vais a entender. Si tú quieres empezar en la UOC, tienes que tener estos conceptos claros, tienes que tener muy bien organizado tu tiempo, tienes que tener un entrenamiento militar. Y si te dicen que no, que es muy cómodo y demás, no es verdad, porque tú te tienes que sentar. Y las asignaturas, ojo, que si no le dedicas mínimo 6-7 horas a la semana, no las sacas, te tienes que sentar. Referente a la carga lectiva, lo que os he dicho, que tienes que estar al menos 5 o 6 horas por asignatura, así de lo ligero. Te ponen materiales en audiolibro y en PDF. Muy poquitos vídeos de recurso, nada de clase de tú a tú con el profesor, grabadas me refiero. No les ves en vivo, que eso para mí es un contra muy grande y lo echo mucho de menos, porque al final no tienes esta humanidad y cercanía con los profesores. Los exámenes, como os he dicho, evaluación continuada y luego pruebas asíncronas específicas. Hay pruebas en las cuales enciendes la cámara y te pones a hacer el examen y te dejan tener apuntes, pero hay exámenes en donde no. Cuidado con el móvil, tienes que tener varias cámaras, delante, detrás, tienes que enseñar todo el espacio. Lo dicho, os lo explican muy bien, pero teniendo en cuenta que no es tan fácil como parece, ¿vale? Tema profesores, que ese es un tema que para mí es vital en una universidad. Y en esta experiencia de las 7 asignaturas, que me atrevo a hacerla porque ahora es cuando estoy terminando mi primer año, vienen las globales y por eso os quería hacer este vídeo con toda la honestidad del mundo. Ya veis que soy una persona sencilla, normal y al final no tengo nada que ocultar, pero sí que es muy importante dar este feedback porque muchas veces te toman un poco por tonto, ¿no? Pasa aquí y pasa en todas las universidades, porque al final hablas con un montón de gente y ves los mismos lapsuses. Sí, ellos te dan como teoría en marketing, branding y demás, ciertas cosas que son infalibles y son como pecados capitales, por llamarlo de así. Entonces los pecados capitales, desde mi punto de vista, que la UOC comete, son tema profesores, por algún lado, ¿sí? Me he encontrado en estas 7 asignaturas profesores buenísimos que me han ayudado mucho más de lo que yo he pedido, que han estado allí, que te dan un feedback que realmente te hace dar cuenta de que hay profesores que aman su trabajo. Y me he encontrado profesores que les sientan tan mal que plantees una pregunta, que te putean durante todo el semestre, que te hacen la vida un calvario. Y me han pasado unos 2 semestres seguidos. Era un tema que no quería abrir, pero lo tengo que decir porque sí que es importante. Pero que sepáis que tenéis un profesor colaborador, que es el profesor
con el cual estás en el aula y tienes todo el semestre, pero estos profesores tienen el profesor de la asignatura, el profesor jefe, así de alguna manera, que les lleva a estos coordinadores, con lo cual puedes reclamar que te vuelvan a repasar la nota, que vuelvan a ver lo que ha pasado. Y yo, por ejemplo, ahora que tengo que reclamar una nota de una asignatura, no voy a decir cuál, pero yo creo que la profesora se ha portado bastante mal conmigo, que se ha reído de mí durante todo el semestre, que ha sido un circo, y que pienso decirlo, porque cuando tú terminas una asignatura te dejan ponerle una reseña al profesor, y no me voy a cortar y lo voy a decir, porque al final pagas un montón de dinero, te esfuerzas muchísimo, y para que veas que le sienta mal cada vez que le preguntas algo, pues por eso estoy aquí. O sea, si no hay un recurso de vídeo que te vea contigo, no puedo tener eso que no estoy entendiendo, pues alguien me tiene que responder, ¿no? Y me dice en una prueba, en una PEC que estamos haciendo, todo está mal. Pues si todo está mal, señora, dime qué es lo que está mal para saber qué tengo que repasar, porque si está mal, y seguramente lleve razón, pero dime qué tengo que repasar, qué es lo que no estoy entendiendo y ayúdame, porque en este segundo semestre de verdad que hay asignaturas bastante complicadas. Por eso os lo digo, que no es tan fácil como se vende. Sí que lleva y requiere que tengas conocimientos previos, por mucho que se diga que no y que te dan recursos y demás, no te los dan tanto. Habrá gente que sí que te los dé y que te ayuden y que estén contigo, como por ejemplo en competencias TIC o otras asignaturas, que se vuelcan, que te ayudan y que te comprenden muchísimo. No son profesores que lo merecen. Más, luego, trampas con las entregas. Ojo, que para mí eso es muy importante y lo he reclamado en el primer semestre y lo he dicho porque no me parece normal. Cuando tú haces el examen, los exámenes estos que son con las cámaras asíncronas y demás, te salta un mensaje por cada vez que haces una entrega. Lo positivo de estos exámenes es que en la hora y media que te dan, o 2 horas, depende del examen que es, tú puedes enviar varias veces y le das rápido a enviar hasta que te tienen en cuenta el último. Los últimos 10 minutos son cruciales. Si no has enviado, suspendes. O sea, que telita, que tenéis que entender bien y leer el plan docente, que es lo que ellos os dicen desde que empiezas. Y es verdad que te lo descargues y que lo imprimas y que leas y que estés muy atento a todo y que busques reseñas en internet, porque alguno como yo te suelta lo que es una y lo que es la otra, y puedes preguntar. De todos modos, tienes tutores. Sí que es verdad que las 2 tutoras que he tenido han sido buenísimas, muy amables conmigo y te ayudan, y eso es muy importante. Tienes videollamada con tu tutor, que eso también se valora bastante y que te da esta confianza que necesitas para arrancar. Aquí, tú en el examen recibes un correo cuando haces la entrega, pero ojo, que durante el semestre en las entregas normales no recibes el correo y tienes que estar muy atento al aula, que te aparezca como entregado y con fecha arriba, porque si no, no se ha entregado. Por eso ellos recomiendan que entregues un día antes o 2, por si falla el internet, pasa algo, que tengas margen de maniobra y que no lo dejes para las 11 de la noche, que te puede pasar cualquier cosa y no tienes la entrega. ¿Qué más? Premia mucho la UOC, que tengas un lenguaje inclusivo, respetuoso y demás. Otro tema, asignaturas que se dan en grupos, ya sabéis que son muy difíciles, a veces te saca de los nervios. En los 2 semestres he sido la coordinadora de los 2 grupos y ha sido muy complicado. En el primer semestre el proyecto ha salido muy bonito, ha quedado muy bien, pero yo creo que la profesora nos ha torturado durante todo el semestre con que vas a suspender. A mí lo que me ocurrió es que las 2 asignaturas tenían un nombre muy similar, entonces yo creí que envié una asignatura, pero no había enviado la PEC, vamos, y empezó de allí, vas a suspender, y ya estaba agobiadísima. Al final sí que me puso un 10, pero en el resto durante el semestre no. Ha sido un horror aquella asignatura, pero sí que es verdad que aprendes mucho. ¿Qué más? Y esto es lo último para terminar este vídeo, que he dicho que no me enredo, pero al final sí que me he enredado porque son detalles importantes. Todas las dudas déjamelas aquí abajo, luego os las voy a ir respondiendo o seguiré haciendo vídeos. Tema de inteligencia artificial. Eso es el pecado capital, no de la UOC, sino nuestro. Entonces, con la inteligencia artificial hay que tener cuidado. Hay asignaturas en donde te requiere que utilices la guía, porque al final no dejamos de vivir en una época tecnológica y tenemos que aprenderla, pero a grosso modo existe el plagio y aquí no hay margen de error, no hay broma y te suspenden, con lo cual no es tan sencillo. Sí que, por ejemplo, la tutora me ha dicho que cuando hay un caso de que vean que utilices la guía, primero te preguntan, te hacen un examen, etcétera y demás, no te van a suspender a la primera, pero depende del profesor y es mejor que no te juegues una asignatura completa
porque te revisen 3, 4 parrafadas que al final dudas de si has escrito bien o no. Lo mejor es que te pongas a hacer tus deberes y que aprendas, porque para eso vienes a la universidad. Hay asignaturas en las cuales te dicen ellos, ¿no? Puedes utilizar la IA para mejor de síntesis, redacción, puntuación, ortografía, etcétera. Pero te lo dicen, tienes que poner el prompt, la captura del prompt, y tienes que poner también el resultado con capturas y demás. Así que muchas veces no te conviene meterte en un gran follón para básicamente nada, porque al final, si llegas a ir a la universidad, sabes ortografía, síntesis y demás, porque para eso has estudiado tantos años atrás, y en donde te digan y te permitan se puede utilizar, pero en donde no, os recomiendo que no os la juguéis, porque al final es vuestro dinero y vuestro trabajo. Yo creo que esa ha sido mi opinión. Si tuviera que dar una nota, podría decir que es una universidad muy buena, que tiene un contenido buenísimo y actualizado, pero referente a lo que es esta parte humana, cercanía al alumno y demás, creo que hay puntos a mejorar, no con todos los profesores. Lo he dicho, yo he tenido 7 asignaturas, a lo mejor es temprano para opinar, pero sí que estamos terminando este primer año, ahora que vienen los exámenes globales. Ojo a ponerse con ello. Y nada, si eres madre, trabajadora, alumna y multitasking como yo, te espero un comentario tuyo a ver qué tal te ha ido la UOC en tu año, semestre, etcétera. Muchísimas gracias.